bueno, como ustedes saben, hace unos días hubo un inconveniente con el expresidente Mauricio Macri que agredió a el canal C5N y por ello C5N quiere llevar adelante una denuncia penal y por supuesto una demanda por daños y perjuicios. Yo les voy a comentar un poco sobre esto y dar mi opinión personal. Como pueden ver aquí en el tweet de Dalbón, Macri desapodera con violencia, robo y después destruye el micrófono, daño agravado por ser contra un medio de comunicación y será denunciado penalmente por lo prescripto y reprimido en los artículos 164 y 184 del Código Penal en concurso real y luego los daños y perjuicios pertinentes. Bueno, aquí podemos ver el artículo 164 del Código Penal que nos dice que va a ser reprimido con prisión de 1 a 6 meses el que se apoderare ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sin importar cuándo tuvo lugar la violencia, ya sea antes del robo, en el momento o después. Ahora, ¿existe fuerza en las cosas? Sí, porque le arranca el micrófono. Ahora, ¿se apodera realmente del micrófono? Y no, a mí me parece que no hay un apoderamiento efectivo, o mejor dicho, no hay un desapoderamiento del otro lado efectivo, porque simplemente toma el micrófono por un par de segundos y lo arroja. Entonces no podríamos, a mi entender, hablar de robo. Me parece que no habría robo en este caso. La doctrina, por ejemplo, aquí nos dice: es un delito cuya consumación exige la producción de un resultado determinado que se traduce en la privación efectiva de una cosa mueble. Entonces, ¿hay una privación realmente efectiva? No, porque el micrófono queda a disposición de la persona. Obviamente, al patearlo y mojarse se estropea y se arruina ese micrófono, por lo tanto queda inutilizable la cosa. Entonces hay una destrucción de la cosa, por eso se habla de delito de daño, pero claramente, a mi entender, no habría una posible denuncia por robo, quedaría totalmente descartado, ¿no? El robo no es más que un hurto agravado por los medios comisivos, por la fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Entonces, para mi entender, no habría delito de robo. En cuanto al delito de daño, aquí Dalbón sostiene que es agravado por ser cometido contra un medio de comunicación. Yo no veo realmente el agravante porque nos habla de ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones. No sería el medio periodístico una autoridad, o tal vez sí, no lo veo encuadrable aquí en el inciso 1. Inciso 2 obviamente no, inciso 3 no, inciso 4 tampoco. Inciso 5 y 6 que se añaden con la reforma de la ley, una ley que vimos con anterioridad, del año 2008, que lo que hace es introducir los delitos informáticos 26388, cualquier cosa corríjame si no estoy diciendo bien el número de ley, y nos dice entonces ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas. Bueno, como pueden ver, yo no lo veo encuadrable. Datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos. Y el inciso 6 nos habla ejecutarlo en sistemas informáticos destinados. Sí, habla de comunicaciones, pero sistema informático. Entonces yo no lo veo realmente encuadrable aquí, salvo que ese micrófono entrara dentro de otros bienes de uso público. Me parece como algo muy abarcativo. Entonces, en cuanto al principio de taxatividad y legalidad que tiene que existir en el código, en el derecho penal, no lo veo encuadrable como un daño agravado. Sí podría ser un daño simple en los términos del 183. Recordemos, daño simple en los términos del 183 sería aquel que destruye, inutilice la cosa o de cualquier otro modo dañe una cosa mueble, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Bueno, y luego el segundo inciso hace referencia al daño informático. Destruir y inutilizar la cosa, una cosa mueble, bueno, parecería que sí. Yo no veo el agravante. Sin embargo, dentro de el derecho penal existe lo que se llama la doctrina de la insignificancia o el principio de lesividad. ¿Qué quiere decir esto? Que
esa afectación al bien jurídico o esa lesión tiene que ser lo suficientemente grave y razonable como para que pueda afectar ese bien jurídico tutelado, que en este caso es la propiedad. Ahora, un canal de televisión como C5N se vería afectado realmente en, en su patrimonio por la destrucción o inutilización de un micrófono, que cuánto puede valer, no tengo idea cuánto puede valer, vamos a exagerar, 30.000, 40.000 pesos, ¿se vería afectado realmente? A mí me parece que no, entonces por una cuestión de doctrina de significancia y principio de lesividad, quedaría totalmente descartado el daño, y por una cuestión, a mi entender, de que no hay un desapoderamiento o un apoderamiento, si lo quieren ver del otro lado, efectivo, para mí quedaría descartado el robo, porque por un par de segundos que se le saque una cosa, es como si yo le sacara a alguno de ustedes el celular por 5 segundos y lo dejo tirado. ¿Pueden decir que yo les robé el teléfono? Y no, la verdad que no. Para que se consumara realmente el delito o existiera una tentativa, en el caso de una tentativa tendría que haber una circunstancia ajena a mi voluntad que hiciera que yo no me lo llevara, o que yo efectivamente me lo lleve, pero mientras yo, por ejemplo, sigo corriendo al ladrón, y bueno, técnicamente, no, si hablamos muy específicamente, no podríamos hablar del robo, porque yo, si bien fui desapoderado de la cosa, todavía no lo perdí de la esfera, o sea, yo lo estoy viendo y lo estoy persiguiendo. Ahora, cuando lo pierdo de vista y yo ya pierdo la posibilidad de recuperar el celular, ahí sí podríamos hablar de robo. Eso, bueno, podría ser más discutido, pero en este caso simplemente son 2-3 segundos y después el expresidente lo tira. Después creo que un colaborador lo patea y ahí se termina arruinando por el agua. Entonces yo no lo veo desde el punto de vista del derecho penal. Ahora, desde la órbita del derecho civil, bueno, hay un incumplimiento al principio de no dañar del artículo 19 de la Constitución Nacional, alterum non laedere, y por supuesto tenemos una violación al principio de prevención del daño. Recordemos que con la incorporación o modificación del Código de Vélez con la introducción del nuevo Código Civil y Comercial, se añade lo que es la figura o la parte de la prevención del daño en el 1708 a 1710, que nosotros ya lo vimos en el video de elementos de responsabilidad. No solamente hay que reparar el daño, sino que hay que prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Obrando con cuidado y previsión, con la diligencia debida y esperada, y justamente si se provoca un daño no hay que acrecentarlo, no hay que agravar ese daño. Entonces, desde el punto de vista o de la óptica del derecho civil, podría haber un daño patrimonial. Desconozco yo si la doctrina o el principio de lesividad se aplica al derecho civil, creo que no, pero bueno, si se extendiera esto al derecho civil, habría que ver qué pasa, pero bueno, por esa cuestión que les hablaba de la doctrina de la significancia y el principio de lesividad, entiendo que no habría posibilidad de denuncia ni por robo ni por daño por los motivos que les expuse. Y en cuanto al derecho civil, podría haber un daño patrimonial, habría que ver realmente si sería procedente también por el monto, pero bueno, como en el derecho civil busca una finalidad justamente reparadora o justamente resarcitoria, por eso busca plata en efectivo, mientras que el derecho penal, si bien tiene como multa una posible sanción, generalmente lo que busca es el castigo con prisión o reclusión, o a lo sumo inhabilitación, pero no la multa como sanción pecuniaria como si tenemos en el derecho civil. Entonces, como el derecho civil tiene una función reparadora y resarcitoria del daño, y justamente una finalidad preventiva que no tiene el derecho penal, que el derecho penal tiene una finalidad punitiva, castiga la conducta una vez cometido el delito, salvo que hablamos de delitos de peligro abstracto concreto, como por ejemplo el abuso de armas, que yo, digamos, disparar un arma contra una persona sin herirla, en realidad no le provoqué ningún daño, pero por la potencialidad del peligro de un uso de un arma como un elemento que potencialmente puede causar un daño y es susceptible de ocasionar la muerte a una persona, lesiones o hasta la muerte, se castiga previamente. Entonces, desde el punto del derecho civil, por el principio de no dañar, prevención del daño, reparación del daño, podría llegar a ser procedente esa demanda civil,
aunque yo lo veo un tanto dudoso por ser simplemente por un micrófono. Pero desde el punto de vista del derecho penal, a mí me parece que quedaría totalmente descartado porque no hay delito de robo, porque no hay un desapoderamiento efectivo y al ser ese daño insignificante teniendo en cuenta el patrimonio del canal, me parece que se aplicaría la doctrina de el principio de la doctrina de la insignificancia o el principio de lesividad. Entonces recuerden que el daño tiene que ser razonable y tiene que haber una afectación seria a ese bien jurídico tutelado o un perjuicio concreto y que sea realmente significativo para la persona, que le produzca una disminución o una pérdida en su patrimonio. Así que sin más, un saludo muy grande, dejen en los comentarios qué piensan sobre esto y sin más nos vemos en un nuevo video, espero que les haya gustado y haya sido claro. Un saludo grande para todos.